Hola a todos, aquí TrackingPad. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el modo de lectura digital en el Proto-TRAK-RLX. Estamos haciendo este vídeo básicamente por necesidad, porque los representantes de aplicaciones como yo solemos venir y enseñar a alguien cómo usar todo el producto, y finalmente empezamos con el modo de lectura digital, configurando los ceros y haciendo cosas por el estilo. Y para cuando pasan por el proceso de aprender a programar, cambiar programas, agregar herramientas, configurar herramientas y todo lo demás, al final del día se les olvida la primera parte que aprendieron. Así que esto es como un curso de repaso para los representantes de aplicaciones y también para ayudar a los clientes, y creo que a ti también te va a servir. ¿Qué te parece si empezamos? Vamos a ir al modo de RO. Tenemos un puente en la puerta para poder operar esto con la protección de la puerta abierta, lo cual normalmente no funcionaría así. Y también quiero recordarte que, cuando estés operando una máquina como esta, deberías tener puestas tus gafas de seguridad. Yo solo tengo puestas mis gafas normales, porque realmente no voy a cortar nada. Así que tengo un código ingresado en la máquina que me permite operarla, aunque el husillo no vaya a girar. Normalmente, eso no funcionaría. Así que, vamos a empezar. Estamos aquí en el modo de RO, y primero quiero explicar cómo funciona todo aquí dentro. Entonces, lo primero que quiero cubrir es cómo establecer tus ceros, ¿de acuerdo? Entonces, entraría con una herramienta, cortaría el material, me retiraría, mediría el tamaño que acabo de cortar y luego seleccionaría el diámetro y le diría cuál es el tamaño que acabo de cortar, ¿vale? Así que, como en este caso, voy a poner el mismo número, el 1778, presiono el botón de absoluto y eso establecería dónde está mi diámetro. Lo mismo sería cierto si toco el extremo de la pieza y digo, esto ahora es Z0. Así es como establezco mis ceros, ¿de acuerdo? Lo siguiente de lo que quiero hablar es que tienes un segundo conjunto de números, que son tus números incrementals. Entonces, si toco esos dos botones donde dice absoluto, ahora tengo un conjunto diferente de números con los que puedo moverme. Por ejemplo, aquí voy a mover un poco la máquina, y verás que se ha movido aquí en el eje Z. Puedo venir aquí y decir, poner en cero el Z de forma incremental, y cuando regreso a los valores absolutos, todavía sabe que tan lejos me he movido de mi cero de pieza. Entonces, ambos funcionan de la misma manera, así que lo voy a explicar con las RPM del husillo, pero notarás aquí que puedo programar en RPM o en velocidad superficial. Cualquiera que esté resaltada es la que estoy usando, ¿de acuerdo? Y si quiero cambiar las RPM o algo, simplemente tocaría esa casilla, pondría una tasa de RPM diferente y luego, cuando presione la tecla de absoluto, cambiará a esa tasa y eso es lo que va a ejecutar. Voy a cambiar esto de nuevo a 250, solo para que sea más silencioso si tengo que encender el husillo, pero creo que no será necesario para este proceso. Además, una vez que establezco una alimentación o una velocidad, en el exterior de la rueda tengo diferentes porcentajes con los que puedo acelerar o desacelerar mis configuraciones originales. Por ejemplo, puedo bajarlo al 50%, o mejor aún, puedo subirlo al 125%, porque 250 es lo más lento que puede ir. También puedo cambiarlo de 1% en 1%. Así que, mientras estoy operando la máquina, si estoy tratando de ajustarla para lograr el corte perfecto, puedo subir o bajar 1% a la vez y se ajustará en consecuencia. La última forma en que puedo ajustar es tocando la rueda, y mientras más alejo el dedo, al girarlo, ajusto la rueda para cambiarlo en tiempo real hasta que suene perfecto. Si necesito volver al valor original, solo toco el 100% y volverá a la normalidad. La velocidad de avance funciona de la misma manera. Tienes tus pulgadas por minuto en el lado izquierdo y también puedes cambiarlo para que te muestre milésimas por revolución, pero eso solo sucede cuando está en modo de ejecución. Entonces, la primera es el avance automático. El avance automático es la capacidad de mover cualquier eje bajo potencia hasta una cierta distancia, ¿verdad? Así que es una función incremental. En otras palabras, no importa dónde esté ubicado, es donde sea que esté la herramienta y desde ahí es donde quieres moverla. Por ejemplo, puedo cambiar la velocidad de avance a la que quiero trabajar, digamos, a 20 pulgadas por minuto. Puedo ajustar las RPM a las que quiero trabajar. Y luego aquí, cuando presiono avance automático, me pregunta, ¿qué quieres mover? Quiero mover el eje Z. Quiero ir 1 pulgada negativa. Y cuando presione la tecla de ajuste incremental, verás ese valor aparecer aquí. Y cuando presione el botón de avance, va a avanzar 1 pulgada desde donde está y se detendrá cuando llegue a esa dimensión, ¿de acuerdo? Así que ten en cuenta que es incremental, lo que significa que si pongo ese número y presiono este botón 100 veces, igual no va a funcionar hasta que me dé cuenta de que está en modo incremental. El GOTO es simplemente un tope electrónico donde puedo poner un valor aquí y se detendrá cada vez que llegue a ese número. Por ejemplo, si digo que quiero poner el eje Z en 2 pulgadas manualmente, cuando estoy usando la máquina, lo que va a pasar es que puedo girar hasta llegar a un número y se va a detener, ¿verdad?
¿Ves eso? Cómo se mueve y se detiene en 0 para Z. Si voy en esta dirección, puedo ir para siempre, pero si voy en la otra dirección, se detendrá cada vez que llegue a ese número, ¿de acuerdo? Entonces, presionar Return y hablaré del Goto. Goto es un tope electrónico que puedo configurar para el eje X y el Z. Cuando entro, cualquiera en la distancia que ponga, se detendrá automáticamente al girar las manivelas, porque son electrónicas. Por ejemplo, si pongo el eje Z en 1 pulgada absoluta, cuando gire la manivela y llegue a 1 pulgada, desconectará la manivela para que no pase ese límite. ¿Ves eso? Puedo ir en esta dirección para siempre, pero cada vez que llegue a 1 pulgada, se va a detener. Si presiono Return, ahora puedo pasar de 1 pulgada. Si regreso, recordará ese número y ahora se detendrá desde la dirección opuesta. Esto funciona igual tanto en el eje X como en el Z, y también ya sea que uses la palanca de avance o las manivelas electrónicas. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del regreso a casa, y la posición de regreso a casa se configura desde el modo de configuración, en referencias, y verás que está puesta en 3 y 3. Así que puedo cambiar ese número o simplemente dejarlo así. En este caso, desde el modo de RO, lo voy a dejar así. Cuando presione Return Home, diga listo y presiona Go, se va a mover a 3 y 3, ¿de acuerdo? Esa es tu posición de inicio, donde puedo girar. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de la función do1. Ahora, recuerda, tengo el usillo donde no está funcionando, pero en las funciones do1 tengo la capacidad de cortar conos, radios o chaflanes, y para lo que sirve esto es que, en tu torno manual, tienes un carro compuesto que ajustarías para cortar ángulos o harías herramientas especiales para cortar radios. En este caso, puedes hacerlo todo desde el modo manual en la máquina. Así que voy a acercar esto un poco más a la pieza para que tenga un poco más de sentido cuando lo veas. Voy a cambiar aquí a la alimentación gruesa y digamos que quiero cortar un cono de 45 grados. Seleccionaría conicidad, pondría 45 o cualquier otro número, presionaría mi tecla de absoluto y como puedes ver en la herramienta, al girar la rueda manual, se mueve en un ángulo de 45 grados. Ahora, lo importante de entender es que cuando regreso, cuando llega al número en el que empecé, también desconecta la rueda manual, así que no va a dañar algo que ya corté antes de usar esto. Ahora, lo mismo aplica si quisiera cortar un radio. Voy a poner uno muy grande aquí para que puedas verlo. Voy a decir que quiero hacer un radio de 1 pulgada, y al girar la rueda manual, va a cortar 90 grados de radio de principio a fin, y va a desconectar la rueda manual en ambos extremos. Ahora, solo para que lo sepas, puedo hacer eso tanto con el avance fino como con el grueso. Y si uso el avance fino, estaría usando la rueda manual del eje X, y si uso la velocidad rápida o el avance grueso, estaría usando la rueda manual del eje Z. Por último, pero no menos importante, tienes el chaflán, que es exactamente lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Así que es un radio interior. Nuevamente, hace 90 grados, se desconecta en ambos extremos, y puedo hacerlo con cualquier valor. Lo último que hay aquí, no te lo voy a mostrar, pero sí quiero que veas el vídeo que ya hice, y es sobre la reparación de roscas. Entonces, si tengo una pieza que ya fue roscada previamente y luego fue sacada de la máquina o regresó después de una reparación, algo así, y tuve que volver a hacer la rosca, la reparación de roscas te guiará paso a paso para configurar la máquina y que sepa dónde estaba la rosca anterior, y luego entrará y la volverá a cortar. Por favor, mira el vídeo. Ahí se explica cómo funciona todo el proceso, ¿de acuerdo? Lo último que hay aquí es, por supuesto, que puedo girar la torreta automáticamente si tengo una torreta en la máquina, como en este caso. Y aquí seleccionaría qué herramienta voy a usar, y lo haría según la tabla de herramientas y le indicaría, en este caso, mis herramientas de la 101 a la 105, porque en el modo manual, por ahora solo sabe que está viendo la 105, ¿de acuerdo? Así que eso te da lo básico de cómo funciona el modo de RO. En realidad es bastante sencillo, pero es solo un curso de repaso y te da una idea, nuevamente, de cómo hacer las cosas que están ahí y configurar tus piezas manualmente. Como puedes ver, hay muchas cosas interesantes que puedes hacer solo en la parte manual de este control. Espero que lo que has aprendido aquí te sea útil. Te recordará algunas de las cosas que aprendiste originalmente y podrás volver a usarlas como parte de tus operaciones diarias. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, sigue adelante. Tengo más energía después de almorzar. ¿Qué tal así?